Listo, entonces una vez ya hayamos simulado nuestro circuito, obtenemos finalmente el oscilograma correspondiente a las señales del mismo. Entonces, de entrada nos vamos dando cuenta que tenemos, a ver, en este caso, vamos a tomar, por ejemplo, vamos al lado de esto, vamos a configurar para que aparezcan vamos a ver, seleccionamos eso, aplicar, ok, vamos a dar configuración, display, show legend, apply, ok. Lo que estamos haciendo en este momento es mostrar mostrar el título de cada señal para que se nos haga mucho más fácil el análisis de las curvas que obtuvimos. Entonces, vamos a N, BBN, BCN, pulso A, pulso B, pulso C. Vamos al oscilograma y verificamos voltaje de salida y corriente de salida. Voltaje de salida. Y out, aquí tenemos ID. Y obtenemos IG. Listo, lo que hicimos en este momento fue etiquetar cada una de las señales que obtuvimos para que se nos haga mucho más fácil el análisis de estas. Entonces, observamos que tenemos tres líneas de alimentación. No, ya desaparecimos el pulso A, listo. Tenemos tres líneas de alimentación, voltaje AN, voltaje BBN y voltaje CN. Entonces, vamos a... Lo primero que vamos a hacer en ese momento es, para analizar las señales, vamos a dividir en etapas nuestro circuito. Exactamente lo que hacíamos en las anteriores prácticas. Vamos a tapar esto, cogemos un lápiz. Listo, entonces, la primera etapa de nuestro circuito corresponderá, en este caso vamos a comenzar a analizar las etapas a partir del primera en nuestro circuito. En este caso estamos hablando del pulso A, que se genera en este instante, porque ya sabemos que al igual que en los anteriores circuitos, inicialmente las lecturas de la corriente de salida, de la corriente a través del diodo y de la corriente a través de la carga va a ser igual a cero debido a que no tenemos un voltaje de alimentación de nuestro circuito. Sin embargo, la lectura de nuestro voltímetro a la salida de la carga, o en pines, en los conectores de la carga, en los terminales de la carga, vamos a tener una lectura correspondiente a los 50 voltios, que corresponde, valga la redundancia, a la fuente de circulación de corriente a través de los elementos semiconductores como los tristores que tenemos en esta parte de aquí. La lectura que va a mostrar nuestro voltímetro de salida va a ser la de la fuente de alimentación que tenemos conectada en serie con la carga. Listo, entonces listo, entonces ahora sí vamos a, como habíamos mencionado, vamos a dividir para analizar este circuito, vamos a dividir nuestros diagramas en etapas. La primera etapa corresponderá, como ya lo habíamos mencionado, cuando se genera el primer pulso, que corresponde desde este punto hacia este punto. La segunda etapa corresponderá de este punto a este punto de aquí. La tercera etapa corresponderá de este punto a este punto de acá. La cuarta etapa corresponderá de este punto de aquí a este punto de aquí. La quinta etapa corresponderá a este punto de aquí, a este intervalo de aquí. La sexta etapa al intervalo de aquí. La séptima etapa al intervalo que llega hasta este punto. La octava etapa a este intervalo. Y finalmente la novena etapa a este intervalo. ¿Por qué lo hacemos? En este caso tomamos prácticamente tres picos de señal. Bueno, pues si nos damos cuenta, estas etapas corresponden desde los primeros 60 grados, perdón, 90 grados hasta los 180 grados. Entonces, de por sí ya nos vamos dando cuenta que este circuito corresponde a un rectificador de media onda. ¿Por qué lo llamamos un rectificador de media onda? Pues debido a que, si nos fijamos, si nosotros desaparecemos el pulso, vamos a cerrar esto, si nosotros desaparecemos el pulso B y el pulso C,
y desaparecemos también la señal B y la señal C, observamos que nosotros estamos generando el primer pulso en los 90, en los 90 grados de nuestra señal, de nuestra fuente de alimentación correspondiente a la fase A. Si esto fuera un rectificador de onda completa, nosotros necesitaríamos generar un nuevo pulso en esta parte de aquí. O sea, como lo hacíamos en las anteriores prácticas, en un rectificador de onda completa, en los menos 90 grados necesitábamos generar un pulso. ¿Para qué? Para que la señal, esta señal de aquí, bueno, se rectifique y nos produzca una señal de corriente continua. Sin embargo, vemos que ya no contamos con este pulso, sino que el siguiente pulso lo generamos luego de 180 grados luego de 360 grados. O sea, estamos hablando de que solamente vamos a rectificar un semiciclo de cada señal. Y esto pasa con todas las señales. Vemos que si nosotros proyectamos la señal BBN, así generamos el pulso, solamente mostramos el pulso de la señal BBN, vemos también que, borremos estas líneas, seleccionemos el lápiz. Ya, vemos que asimismo generamos el pulso en 90 grados, en los primeros 90 grados positivos de la señal, y luego generamos el pulso otra vez en los segundos 90 grados positivos de la señal. Nuevamente ya no generamos el pulso de rectificación en los 90 grados correspondientes al semiciclo negativo, sino que lo hacemos prácticamente después de 360 grados, o sea, estamos rectificando solamente una fase de la señal de entrada de la línea AB. Entonces, en base a esto, nosotros afirmamos que lo que tenemos aquí es un rectificador de media onda, pero debido a que nosotros contamos, vamos a mostrar las señales nuevamente, contamos con una fuente de alimentación trifásica, entonces mm, relativamente similar a los voltajes que teníamos con los rectificadores de onda completa, pero monofásicos. Porque si nos damos cuenta, prácticamente por cada ciclo de 360 grados, por cada periodo, vemos que generamos generamos tres pulsos. O sea, generamos tres pulsos, lo que hace que la corriente promedio a través de la carga que tenemos conectada aumente, la corriente promedio, y esto obviamente hace... Listo, entonces comenzamos el análisis. Movamos nuevamente esto. Comenzamos el análisis. Elijamos el lápiz. Listo, entonces vemos que cuando se genera el primer pulso, correspondiente al generador de pulsos A, inicialmente nuestro circuito no conducía nada. A partir del primer pulso que se genera, entonces nuestro circuito comienza a conducir. Entonces vemos que inmediatamente en los terminales de salida de nuestro circuito, vamos a procurar ponerlo así. Y cojamos el lápiz nuevamente. Listo, vemos que inicialmente no teníamos ninguna lectura en nuestro circuito, entonces ya una vez que generamos el primer pulso, correspondiente al generador de pulsos A, es decir, este generador de pulsos aquí, inmediatamente nuestro tristor comenzará a conducir la corriente a través de él. Entonces la señal de salida se dirige por este ramal de aquí, se genera el pulso de activación de nuestro tristor y la corriente de salida puede dirigirse por este medio. Ahí. Ya. Listo, puede dirigirse por este medio a través de la carga y retornar hacia el punto común o a la referencia de nuestro circuito. Entonces esto se ve reflejado ya en un voltaje de salida que inicialmente tenía un valor de 25 voltios. Entonces inmediatamente pasa ya al valor máximo correspondiente a las ya activado, hemos permitido el paso para nuestro circuito. Listo, entonces una vez que se da el paso a que circule la corriente, vemos que toma la forma de la onda de la señal de corriente alterna, y a medida que la corriente alterna comienza a disminuir, obviamente la tensión a través de los terminales de la carga conectada también comienza a disminuir. Sin embargo, nosotros vemos que en este punto de aquí, estamos hablando del cruce por cero de nuestra señal, aproximadamente por este punto, vemos que nuestra señal, la tensión de salida de nuestra señal llega a cero. Sin embargo, en estos puntos aquí, si nosotros activamos un marcador, alcanzamos el cruce por cero. Esto con respecto a la primera señal. Vemos asimismo que en la corriente de salida, al momento de permitir el paso, comienza a aumentar, llega a su punto máximo. Una vez que la tensión en los terminales comienza a disminuir, la corriente también lo hace, comienza a disminuir. Por lo tanto, vemos que se comienza a generar esta curva, ¿no? A través de los terminales de la corriente de nuestro diodo de paso libre, observamos una corriente. Eso ya corresponde a la segunda etapa. O sea, primero en la primera etapa lo que tenemos es el paso el paso de la primera línea, la tensión correspondiente a la primera línea de nuestra carga trifásica, se genera la corriente.
también comenzamos a visualizar a través de los terminales de IG. Obviamente se genera también la misma corriente que corresponde a la corriente que circula a través de la carga, que retorna por el neutro del conductor. Entonces ya en la siguiente etapa observamos que la tensión no se estabiliza hasta un valor de 0, sino que nuevamente la tensión que lee nuestro potencial, de nuestro multímetro, corresponde a 8. Vemos la tensión de salida a 8.37 voltios. Esto corresponde a la tensión correspondiente a nuestro tiristor. Sabemos que nuestro tiristor tiene una tensión de 0.8 voltios. Entonces lo que teníamos que hacer en este momento es cambiarlo. Lo que estábamos observando eran los valores obtenidos en el voltaje VAN. Estábamos mostrando este valor. Entonces estaba mal lo que mencioné anteriormente, que obteníamos 8.37 voltios, sino que teníamos que verificar, si queríamos observar el voltaje de salida, cuál es el valor que obtenemos. Entonces cambiamos la señal de salida que queremos observar por Vout y observamos que efectivamente aquí tenemos los 0 de cada elemento semiconductor, en este caso el tiristor. Esto con respecto a la segunda etapa. Nuevamente observamos que la corriente de salida sigue disminuyendo, esto debido a la implementación de un diodo de paso libre. La corriente que se almacena en este circuito RL se comienza a disipar por este circuito, por el diodo de paso libre. Entonces vemos que la corriente no pasa de este valor directamente a 0, sino que sigue disminuyendo de manera suave. Entonces, inicialmente teníamos una corriente de 0 a través del diodo de paso libre, pero al momento de que ya desactivamos nuestro elemento semiconductor, que es cuando se produce el paso por 0, entonces inmediatamente se genera ya un voltaje, perdón, una corriente que circula a través del diodo de paso libre, que corresponde a la corriente, justamente a la que es la magnitud de esta corriente de aquí. Y en los terminales y la corriente que circula a través del elemento común, del neutro de nuestra conexión estrella, se hace inmediatamente 0, debido a que ya la corriente ya no circula, ya no retorna por el cable, por el conductor común de la conexión estrella, sino que deja de transitar por este ramal de aquí. Vamos a rayarlo con la pluma, sino que la corriente inicialmente salía de la fuente, regresaba por aquí, pasaba por el primer elemento semiconductor, se dirigía a través de la carga y pasaba directamente, ha dado el paso por este elemento semiconductor. Entonces la corriente comienza a disiparse, la energía que se almacenó en la carga RL comienza a disiparse a través del diodo de paso libre que hemos conectado a nuestro circuito. Por lo tanto, en la segunda etapa, cuando ya se ha desconectado el elemento semiconductor, se produce una corriente a través de los terminales que está conectado en el diodo de paso libre, y la corriente a través que se dirige hacia el elemento común pasa inmediatamente a ser 0. ¿Por qué? Porque la corriente se comienza a desviar por este ramal de aquí y deja de circular a través de este ramal de aquí. Por lo tanto, en esta segunda etapa tenemos ya este conjunto de gráficas. Ahora, si nosotros seguimos moviendo, vamos a borrar esas líneas que hicimos allí. Si nosotros seguimos moviendo, ahora pasamos a la tercera etapa, correspondiente a este punto de aquí. Observamos que ya una vez que se disipa la corriente que ha dado esa energía que estaba almacenada, nuevamente se deja de obtener una lectura de tensión, se deja de observar la lectura de la tensión correspondiente al elemento semiconductor, y nuevamente nuestro voltímetro, el voltímetro que tenemos conectado a la salida de nuestro circuito, en los terminales de salida de nuestro circuito, nuevamente comienza a leer el valor de la fuente de tensión. Vamos a coger esta pluma de nuevo. Comienza a leer nuevamente los valores de tensión de la fuente de corriente continua que tenemos conectado a nuestro circuito. Por lo tanto, ya en esta tercera etapa observamos que el voltaje de salida nuevamente pasa a tener un valor correspondiente a la fuente de corriente continua. Nuestra corriente ya se hace 0 nuevamente, tenemos ya una corriente de 0. No obtenemos ninguna corriente a través del diodo de paso libre, debido a que ya, como lo mencionamos, se ha disipado totalmente la energía, entonces ya no hay circulación de corriente, y también la lectura a través del diodo a través del amperímetro que conduce la corriente hacia el punto común de nuestro circuito, también se mantiene en 0. Entonces, en este punto de aquí, si no tuviésemos el segundo pulso, el pulso correspondiente al generador de pulsos B, entonces observaríamos que esta señal estaría estabilizado en un voltaje de 25 voltios, pero ya en el segundo generador de pulsos. Entonces, ya en esta segunda etapa se genera el nuevo pulso de activación del elemento semiconductor 2 correspondiente al tiristor B, que se encuentra conectado a la fase B de nuestra fuente de alimentación trifásica. Entonces, por el momento vamos a ocultar este voltaje aquí. Entonces, vamos a coger el lápiz nuevamente. Listo. Entonces, una vez ocurre esto, se genera el pulso de activación del tiristor 2. Nuevamente, aquí se produce nuevamente, perdón, ya el tiristor, la corriente venía por aquí,
hasta este punto. Pero una vez que se produce el pulso de activación, la corriente y a través de los terminales de nuestra carga, obtenemos ya un voltaje de lectura, un voltaje de salida correspondiente al voltaje de la fase B que alimenta nuestro circuito. Entonces ya a partir de este punto aquí en el 1, 2, 3, 4, en la cuarta etapa, lo que observamos en nuestro voltímetro de salida va a ser el voltaje de la fase B de nuestra fuente de alimentación. Por lo tanto, nuestra señal pasa de un valor de 25 voltios, pasa directamente al valor máximo al pico de la fase B. Nuevamente en los terminales de salida, en el amperímetro que mide la corriente de salida de nuestro circuito, observamos que ya comienza a haber nuevamente un crecimiento de la corriente hasta llegar a un punto máximo. A través de los terminales del diodo de paso libre obtenemos una lectura de cero debido a que toda la corriente que circula a través de este ramal no se regresa a través de esta malla, sino que toda la corriente que circula a través de este ramal retorna a través del punto común. Entonces, si retorna a través del punto común, quiere decir que en el amperímetro que mide la corriente de salida, IG, obtenemos un valor. Entonces, efectivamente, si nos el segundo pulso, comienza a leer un valor de corriente que es corresponde a la misma corriente en los terminales de salida en amplitud. Mejor dicho, la forma de esa corriente viene a ser la misma forma de la corriente de salida. Es decir, la corriente que lee este amperímetro viene a ser la misma corriente que lee este amperímetro durante este intervalo aquí, durante este pequeño intervalo, durante la etapa número 4. Entonces, vamos a mover nuevamente nuestro cursor. Observamos que pasa a un voltaje máximo y hasta esta cuarta etapa obtenemos estos valores. Tenemos ya un crecimiento de la corriente de salida. Vamos a mover esto. Tenemos un crecimiento en la corriente de salida. Esta corriente de aquí viene a ser exactamente la misma corriente de acá en la cuarta etapa. Entonces, ya vimos que cuando se activa el segundo tiristor, hay circulación a través del elemento semiconductor 2. Entonces, ya observamos un voltaje de salida en los terminales de la 1, 2, 3, 4, en la etapa número 5. En la etapa número 5 ocurre exactamente lo mismo. Vemos que dejamos de observar el voltaje, ya en el cruce por cero de esta señal, el elemento semiconductor, este elemento semiconductor deja de conducir la corriente. La lectura a través de los terminales de la carga viene realizada por este voltímetro, viene a ser ya, o sea, deja de leer la lectura de corriente alterna y del voltaje correspondiente al elemento semiconductor, que son 0.8 voltios. Si nosotros verificamos aquí, vemos que efectivamente tenemos 0.8 voltios correspondientes a la caída de tensión que se produce en el elemento semiconductor. Entonces, en esta parte de aquí obtenemos un valor, una lectura de la etapa número 5, obtenemos una lectura en el voltímetro que corresponde a la caída de tensión del elemento semiconductor. Nuevamente, debido a la energía que se almacena en los terminales de la carga, seguimos leyendo una corriente que se almacena en el circuito RL. Ahora se disipa a través de esos terminales. Por lo tanto, en este amperímetro nosotros comenzamos a obtener una lectura de la corriente de salida, que corresponde a este pequeño intervalo de aquí, a esta corriente de aquí. O si lo queremos ver ya de manera mucho más grande, es la misma señal de corriente que tenemos en esta gráfica de aquí. ¿Por qué? Porque paso libre. Entonces esta corriente es la que observamos aquí. Y ya en los terminales saquemos esto. Y ya en los terminales perdón, y en el amperímetro que mide la corriente que retorna hacia el punto común, se hace inmediatamente cero. ¿Por qué? Porque la corriente deja de circular por este ramal de aquí para disiparse por este ramal de aquí. Entonces, inmediatamente de que se genera el cruce por cero de nuestra señal, en la corriente de salida se corta y pasa a ser automáticamente, digamos rápidamente, la quinta etapa. En la sexta etapa de nuestra señal, obtenemos una reacción exactamente igual a la etapa número 3. Es decir, ya una vez que se ha disipado toda la energía que circula a través de este ramal, entonces la corriente pasa a ser cero y se ha disipado toda la corriente a través del diodo de paso libre. La corriente de salida pasa a ser cero y nuevamente ya nuestro voltímetro de salida lo que nos hace es mostrarnos la tensión en los terminales de la carga, pero con voltios de la señal de corriente continua. Eso correspondiente a la sexta etapa. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente etapa? Correspondiente a la etapa número 7. Entonces, ya en la etapa número 7, lo que primero observamos es que ya se genera el tercer pulso correspondiente al generador de pulsos C. Vamos a apagar esta señal de aquí y vamos a mostrar la señal, la señal de la línea C. Entonces vemos que deja de conducir este elemento semiconductor. Ahora se genera el pulso en el generador de pulsos, deja circular la corriente. Cogemos el lápiz nuevamente. Entonces vemos que viene la corriente por aquí, se genera el pulso de activación, la corriente comienza a circular, se dirige por este ramal de aquí hasta pasar a través de la carga conectada.
y retorna por el elemento semiconductor por el neutro de la conexión estrella. Entonces, vamos al gráfico nuevamente, al oscilograma. Vemos que una vez que se genera el pulso, una lectura de la señal de corriente alterna en los terminales de salida de la carga, nuevamente observamos comienza a conducir, perdón, comienza a generarse una corriente a través de los terminales, a través de este amperímetro, se comienza a generar la corriente. La corriente a través del diodo de paso libre pasa a ser cero nuevamente, debido a que toda la corriente retorna a través del punto común. Entonces, obviamente, la lectura de este amperímetro ya nos comienza a mostrar una corriente que nuevamente lo repetimos, es la misma corriente que circula a través del amperímetro, esta corriente de aquí es la misma de acá. Eso con respecto a la etapa número 7, ya cuando se genera el tercer pulso de activación. Vemos que prácticamente el panorama es repetitivo, o sea, lo mismo que pasa cuando se genera el primer pulso, pasa siguiendo esa analogía, o ya una vez que nos hayamos dado cuenta de esto, entonces si nosotros vamos ya a la octava etapa, que corresponde ya en el cruce por cero de la señal, entonces nuevamente lo que vamos a observar es, ¿qué cosa? En la octava etapa observamos nuevamente ya la energía que cuando se genera el cruce por cero, la energía deja de circular, deja de retornar por este PIG, pasa a ser inmediatamente cero, lo observamos aquí, y inmediatamente de que esta corriente pasa a ser cero, esta corriente se desvía o se disipa a través del diodo de paso libre y la leemos en el amperímetro ID, que es esta corriente que se nos muestra aquí, este pico de corriente que se genera aquí pasa a un valor, ya pasa. Y como ya lo dijimos anteriormente, este pequeño pico que se genera aquí corresponde a este pedacito de señal, que es la lectura que nosotros obtenemos en el amperímetro que mide la corriente de salida de nuestro circuito. Y lo que obtenemos aquí es la lectura del elemento semiconductor correspondiente a los 0.8 voltios, que corresponde a la caída de tensión del elemento semiconductor. Eso corresponde, vamos a borrar estas marcas aquí. Ya, y finalmente en la etapa número 9, nuevamente lo que hace nuestro circuito es, una vez que se ha disipado toda la energía que circula a través de este ramal, nuestro voltímetro comienza nuevamente a leer la tensión correspondiente a los 25 voltios, correspondiente a la señal de corriente continua que nosotros, a la fuente de corriente continua que nosotros hemos ingresado, conectado a nuestro circuito, 5 voltios. Ya la corriente que se generó a través del almacenamiento de energía en esta carga pasa a ser cero, ya se hizo cero. Entonces ya la corriente a través del amperímetro de salida y la corriente a través del amperímetro que mide la corriente a través del diodo de paso libre pasan a ser cero. Lo observamos y lo observamos aquí. Tenemos una lectura de corriente de cero, bueno, aproximadamente cero. Y de IG también igual a cero, una lectura de corriente igual a cero. O sea, no tenemos circulación de corriente y solamente obtenemos una lectura que corresponde al voltaje de salida de nuestra fuente. Eso con respecto a la novena etapa. Y ya a partir de este punto de aquí, vemos que el patrón es repetido, o sea, se genera ya un patrón, es decir, ya vamos a mostrar esta señal BAN, se completa el ciclo pasando nuevamente se genera el semiciclo positivo y ya en los primeros 90 grados del semiciclo del siguiente periodo, en el semiciclo positivo, nuevamente se genera el pulso de activación del tiristor. Ya vemos el tiristor que está conectado a la fase A. Entonces aquí nuevamente se genera el pulso, comenzamos a obtener una lectura a través de los terminales de salida, la corriente comienza a circular a través del amperímetro. Por el momento no hay circulación de corriente a través del diodo de paso libre y obtenemos la lectura en IG que corresponde a la misma corriente que circula a través a través de la corriente del amperímetro que mide la corriente de salida de nuestro circuito. Entonces ya de aquí en adelante el patrón es repetitivo. Todo lo que se genere en adelante en este circuito va a tener el mismo comportamiento que la primera etapa que hemos analizado. Y de hecho, si nosotros nos fijamos, para los tres, nos fijamos en el comportamiento de esta primera etapa, de las tres primeras etapas, esta y esta, viene a ser el mismo comportamiento para el tiristor B y el mismo comportamiento para el tiristor C. Entonces, con esto finalizamos ya el análisis de los oscilogramas. Espero que la explicación haya sido clara y no hayan quedado demasiadas dudas con respecto al funcionamiento del rectificador de media onda para un circuito trifásico.